En el año de 1984, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, más conocida como CELAM, editó un libro denominado Las sectas en América Latina. Y en esta obra se describen las doctrinas y la historia de los mormones, de los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los pentecostales, los bautistas y otros movimientos a los que podríamos catalogar desde filosóficos hasta orientalistas. Esta obra refleja la preocupación de la Iglesia Católica por el crecimiento de las denominaciones separadas del Vaticano. El propósito del informe del CELAM es advertir a los fieles latinoamericanos de los peligros que corren al practicar las enseñanzas de esas denominaciones religiosas que acabo de nombrar, llamadas sectas. El diccionario de la Real Academia Española dice que, o da más bien algún tipo de significado. Dice que una secta es un conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa e ideológica, que es una doctrina religiosa o una ideológica que se diferencia e independiza de otra, que es un conjunto de creyentes en una doctrina particular o de fieles a una religión que el hablante considera falsa. Bajo esta perspectiva, entonces, si aplicamos el riguroso marco descriptivo que ofrece el diccionario de la Real Academia, ni la Iglesia Católica podría entonces quedar excluida de ser identificada como una secta, porque secta es el conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o de una ideología. También es una doctrina religiosa o ideología que se diferencia de otra, y ningún católico podría negar o eludir la incómoda posibilidad de que se los identifique como un conjunto de creyentes en una doctrina particular, porque así es. Los judíos la podrían calificar a la religión católica como una secta, porque si bien la Iglesia Católica se originó del seno del judaísmo y luego se separó de ella, las confesiones minoritarias que crean una comunidad propia desarrollan una contracultura y, separadas de las demás, convierten a ciertas doctrinas peculiares en el meollo y en la esencia de su fe. Se define entonces a las sectas como las confesiones religiosas minoritarias que hacen prosélitos. Esta impugnación puede ser válida solo si ese prosélito es alejado de Cristo. En algunos casos se aplica el término secta a una denominación que se desarrolla o que desarrolla una vida separada de las demás y que no se integra a ninguna asociación de credos. Noten las perspectivas de lo que es una secta para algunas personas. El criterio utilizado fue cuando más se parecía una confesión a la Iglesia Católica, más sería una iglesia. Ese es el principio que aplica el Concilio Vaticano II, donde dice que una secta es una secta en cuanto más se aleje de la confesión católica, pero en cuanto más se acerque a la confesión católica es una iglesia. Como ya lo dije, lo mismo podrían decir los judíos, porque la católica no es la madre de las iglesias, ya que la Iglesia Católica se separó del judaísmo. La Biblia describe a la secta como medio de la voz. En Hechos, el capítulo 5 y el versículo 17 se utiliza el vocablo secta, que es en griego airesis, para hacer referencia a los saduceos. En Hechos 15:5 se lo emplea para designar a los fariseos también. En Hechos, el capítulo 24 y el versículo 5, el orador judío Tertulio lo aplica a los cristianos. El término aires o airesis, dado a lo que se refiere hoy en día como una secta. Es decir, el mismo cristianismo en sus inicios fue llamado secta. Este vocablo, del que deriva la expresión herejía, fue muy utilizado en el mundo judío. Originalmente no contenía ningún matiz negativo, solo señalaba digamos que un partido o una escuela. Así entonces, la manifestación vertebral del espíritu sectario nos dice que el espíritu disidente se manifiesta en la enseñanza de sus doctrinas destructivas y en la negación del Señor, segunda de Pedro 2:1. Se revela en el intento de hacer mercancía con los fieles, segunda de Pedro 2:3.
que los sectarios están llenos de adulterio y abandonaron el camino recto. Segunda de Pedro 2, 14, 15. Sus enseñanzas prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Segunda de Pedro 2, 19. Se apartan de la verdad y se vuelven a las fábulas, según segunda de Timoteo 4, 4. Así entonces, alejándose de la pureza del evangelio. El mismo Pablo señala la posibilidad de que surjan dentro de la iglesia ciertos maestros que tendrán cauterizada la conciencia y que prohibirán casarse y también mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, según 1 de Timoteo 4, del 1 al 3. El apóstol Pablo se refiere a esta palabra secta, airesis, como herejía, en el contexto de las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, iras, disensiones. Gálatas 5 del 19 al 21. Como vemos entonces, el espíritu sectario se revela en el desplazamiento de Cristo, en permitir que una enseñanza, una tradición o una característica especial pues eclipse a nuestro Señor Jesucristo. La misma Iglesia Católica se vería en serios apuros por la tremenda cantidad de elementos paganos que deambulan por su seno doctrinal y por su praxis de fe. Por lo tanto, la Iglesia Católica sería la primera secta, porque se ha apartado de la verdadera enseñanza de la Biblia. Resulta extraño que se catalogue como secta a la Iglesia Adventista, porque su cuerpo doctrinal es esencialmente bíblico. No se recluye ni se aísla del mundo, estamos integrados. Desarrollamos un servicio de acción social muy activo y muy benéfico. Tenemos ADRA. Sus varios millones de miembros se distribuyen en todo el mundo. Hoy en día pasamos los 20 millones y somos reconocidos por las cualidades de servicio en servicios sociales y también por las bondades cívicas que nosotros hacemos cada vez que ocurre un desastre en el mundo. La Iglesia Adventista fomenta un estilo coherente con el plan divino, que se manifiesta en una vida temperante, alejada de todo tipo de vicios como el alcohol, las drogas o el tabaco. La Iglesia Adventista pone énfasis en la constitución familiar, no está de acuerdo con el divorcio. Y la Iglesia Adventista además apoya muchísimo la educación, teniendo muchos colegios, universidades y escuelas en todo el mundo. Desde su nacimiento tuvo el objetivo de cumplir el plan del Señor Jesús, que enseñaba, predicaba y sanaba. La Iglesia Adventista enseña, predica y tiene muchas clínicas y hospitales. Es según Mateo 4:23. Entonces la Iglesia Adventista no puede ser una secta. ¿Se puede entonces calificar como secta la Iglesia Adventista? Desde el punto de vista lingüístico, lo es la Iglesia Adventista, como lo puede ser también la católica, la metodista, la iglesia bautista o cualquier otra iglesia. Pero desde la perspectiva bíblica, encontramos que su esencia doctrinal precede históricamente a la aparición de cualquier otro tipo credo o confesión. Porque nuestra profesión de fe viene desde la misma creación del Señor, cuando el Señor creó e instauró el día santo y se lo dio a este mundo. Posiblemente esta afirmación puede parecer exagerada, pero analicemos tan solo dos puntos esenciales que caracterizan a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esos dos puntos forman parte de su nombre y son sus credenciales identificatorias, es decir, es su cédula de ciudadanía. La fe en la segunda venida de Cristo y la observancia del sábado como día de reposo. El vocablo adventista deriva de advenimiento, que significa creer en el regreso o en el advenimiento del Señor. Es muy cierto que la doctrina de la venida de Jesucristo tiene antecedentes muy remotos. El credo católico anuncia la venida de Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero mucho antes de que hubiera una iglesia católica, una iglesia metodista, una iglesia bautista o cualquier otra denominación, ya había quienes creían en el advenimiento del Señor. En la epístola de San Judas, la Biblia dice que Enoc, el séptimo desde Adán, dice así: miren, llega el Señor con sus millones de ángeles para dar sentencia contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que impíamente cometieron y de todas las insolencias que pronunciaron contra él, esos impíos pecadores.
Esa confesión de fe demuestra que el credo adventista se remonta a los mismos orígenes del hombre, porque creemos en la segunda venida de Cristo. Por otra parte, la iglesia adventista se identifica por observar el sábado en armonía con la disposición del cuarto mandamiento del Decálogo en Éxodo del capítulo 20, del 8 al 11. Es interesante entonces notar que mucho antes que surgiera la iglesia católica o la iglesia metodista o la iglesia bautista o cualquier otra iglesia, en el mismo comienzo de todas las cosas, la revelación divina da cuenta de que Dios instituyó el sábado como único día de reposo en la misma creación. La Biblia dice que Dios bendijo el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Eso está en Génesis 2, versículos 2 y 3. Por lo tanto, no deja de ser significativo que de dos manifestaciones doctrinales bíblicamente fundamentadas se puedan remontar hasta el mismo origen de la comunicación de la voluntad de Dios. Por lo tanto, estas están enmarcadas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y la iglesia adventista las proclama desde su nombre mismo, Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cómo se podría entonces definir a un credo que combina paganismo, como la Iglesia Católica, neoplatonismo, con algunos elementos cristianos? ¿Quién es secta? Es secta la Iglesia Católica, que ha combinado toda esta cantidad de paganismo y neoplatonismo, alejándose de la verdad bíblica, junto con elementos cristianos para aparecer como una religión verdadera. O la iglesia adventista, que siempre ha tenido desde su fundación elementos doctrinales básicos bíblicos, empezando por su propio nombre. La iglesia adventista, por lo tanto, no es una secta, como el Celán nos quiere aparecer. Que el Señor les bendiga.